Acompáñanos a adentrarnos en un mundo donde lo paranormal se vuelve tangible, donde las sombras cobran vida y el miedo se convierte en una experiencia visceral. Me fui a trabajar como policía auxiliar y en donde yo trabajaba era un internado de niñas ahí en Iztapalapa. En ese internado, ahí en Villa Estrella, antes era internado para niños, ahorita ya no sé qué sea, pero era internado para puras niñas de 4 a 18 años. Y también ahí en ese lugar, vimos a una niña que nos fuimos a hacer un rondín, la compañera y yo. Y la niña estaba fuera de los dormitorios, ya sería como la 1, 2 de la mañana cuando fuimos a hacer el rondín. Y la niña estaba viendo hacia la ciudad, porque pues puras lucecitas se ven en la noche, ¿no? De arriba del cerro, ya para la ciudad pues se ven puras lucecitas. Y mi compañera y yo teníamos que meter a las niñas que anduvieran afuera, las teníamos que llevar a su dormitorio para que ya no anduvieran afuera del dormitorio. Y la niña esa estaba viendo, dándonos la espalda hacia nosotros. Y ya me dice mi compañera, vete, yo me voy por este lado y tú te vas por el lado derecho, donde está el dormitorio 7, y yo me voy del lado contrario. La tenemos que encontrar cualquiera de las dos porque las dos, el dormitorio 7 estaba clausurado. Y lo que hicimos nada más es de bajar 4 escaloncitos para la cancha donde estaba la niña. Y ya mi amiga se fue para allá, pero ya cuando vimos ya no estaba la niña y nos dijimos, ay, pues tan pronto corrió, pues córrele. Y corrimos, tanto mi compañera como yo corrimos hacia el dormitorio 7. Y no, pues nunca encontramos la niña porque a fuerzas teníamos que haberla encontrado porque no tenía cómo salir, porque era un tramo que no tenía más salida que nada más el lado donde iba mi compañera y el lado donde iba yo. No tenía por dónde irse la niña porque el dormitorio estaba clausurado, tenía llave, candado, no se podía abrir ese dormitorio y nunca encontramos a esa niña, ni mi compañera y yo, y era forzoso que las dos, cualquiera de las dos, no la hubiéramos alcanzado o verla visto, pero nunca vimos a esa niña. Y ya pues cuando ya mi compañera y yo quedamos nos encontramos, me dice mi compañera, Guille, le digo, ¿qué pasó, Juana? ¿Tú viste una cosa sobre esa niña? Le digo, ¿de qué? Dice, no sé si tú le viste que se le traslucían las luces de la ciudad por su cuerpo. Le digo, sí, cierto, yo también eso vi, pero pues es raro que se hayan visto a través de la niña, se haya visto las lucecitas de la ciudad. Dice, ay, entonces no era una niña, piénsalo bien, y no era niña, porque como se traslució de su cuerpo, se veían las luces de la ciudad. Y pues también ya fue una cosa que, pues sí, raro, ¿no? Porque no tenía por qué traslucirse la niña. Y sin embargo se veía a través de la niña, se veían las luces. Pero también no llegamos a la conclusión que, bueno, entre mi amiga y yo pensamos que no era una niña realmente. Ha de haber sido otra cosa, pero sí está raro. Estas son solo algunas de las muchas historias de terror que existen en el mundo real. Relatos que nos recuerdan que la oscuridad y el misterio habitan en lugares inesperados. Yo nací y crecí en Aljojuca, Puebla, un lugar misterioso, lleno de historias y leyendas. Pero hoy les contaré una historia que me sucedió cuando tenía 7 años aproximadamente. Fui con mi padre a trabajar al campo, y de regreso a mi casa nos ganó la noche, ya que mi papá se había echado unos tragos con un amigo. Cruzábamos por milpas apenas iluminadas por la luna y las estrellas.
Yo estaba trepado en un burro, el cual era jalado por mi papá. De repente el burro no quiso caminar. Mi papá le dio de golpes con el fuete y solo así siguió avanzando. Pero más adelante volvió a detenerse como queriendo regresarse. El burro parecía estar muy asustado. En ese momento de entre la milpa vimos un caballo negro muy hermoso, el cual reflejaba en su pelo la luz de la luna, y detrás de él estaba su dueño, al cual no se le notaba la cara, pero era un sujeto enorme, ya que estaba agachado recargado en el lomo del caballo, llevando un sombrero charro. «Buenas noches», le dijo mi padre. «Buenas noches», contestó ese hombre, pero con una voz muy grave y macabra. El burro se arrancó a correr, y mi papá solo se alcanzó a agarrar del burro, el cual lo arrastró. No sé cómo llegamos a casa. Mi madre nos vio pálidos y en un brasero se puso a asar chiles, pero mi papá y yo no olíamos nada. Ambos caímos en cama durante días enfermos. Ahora, después de 60 años, no olvido nuestro encuentro con este ser, el cual creo era el charro negro. ¿Te atreves a descubrir más? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Enigma mitológico, donde la realidad se difumina con lo paranormal. Me llamo Patricia y este relato me sucedió en un poblado de Xochimilco, donde nací y crecí. Esto pasó en los años 70. Yo trabajaba en un hospital en el centro histórico y la única forma de llegar era salir muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana, pero tenía que caminar bastante para llegar hasta el transporte que me dejaría cerca de mi destino. Durante muchos años caminé junto a un canal en la oscuridad y en esa época no nos daba temor salir a esa hora, ya que era un México distinto, donde la gente no temía la delincuencia y era común encontrar a un conocido que iba con rumbo a la Chinampa a realizar sus labores. Era un sábado como cualquier otro y, como de costumbre, me tocó trabajar. Caminé junto al canal cercano, donde la tranquilidad solía ser el pan nuestro de cada día. Mientras me adentraba en la oscuridad de los canales, y a pesar de que la luna intentaba filtrar su luz entre las ramas de los árboles, todo parecía más sombrío. No había nadie a la vista, solo el suave chapoteo del agua que rompía la calma. Fue entonces cuando comencé a percibir un lamento lejano que se mezclaba con el ruido del agua. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero a medida que avanzaba el sonido se volvía más nítido. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando identifiqué el lamento como el de una mujer a la que estaban haciendo daño. Era un grito muy feo. El miedo se apoderó de mí mientras intentaba encontrar la dirección de aquel llanto desgarrador. Cada vez se volvía más intenso, como si la propia oscuridad lo estuviera llevando hacia mí. Mis pasos eran lentos mientras daba vuelta de regreso a casa, cuando de repente una figura borrosa salió de entre la penumbra. Era la silueta de una mujer vestida de blanco. Su ropa era muy parecida a unos trapos viejos. Su llanto se volvía más claro a medida que se acercaba, resonando en mis oídos como un eco macabro. Paralizada por el temor, no pude apartar la mirada de aquella aparición. Lo más raro es que esta figura iba como volando a unos centímetros del agua. Me envolvió un escalofrío al darme cuenta que la Llorona estaba allí, frente a mí. Quise correr y gritar, pero no pude. No recuerdo con certeza cuánto tiempo transcurrió antes de que la figura se desvaneciera en la oscuridad, pero su lamento continuaba retumbando en el aire. Corrí desesperadamente de regreso a mi casa. Mi corazón latía con fuerza. Cerré la puerta tras de mí con un suspiro de alivio. Aquella noche, el miedo me acompañó en la oscuridad de mi cuarto. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, me hacía temer la presencia de la Llorona. No pude dormir, con la certeza de que algo más allá de la comprensión humana había cruzado mi camino. Mis papás me llevaron a una curandera para que me quitara el espanto, y solo así pude dormir. Hoy puedo decir con absoluta convicción
que escuché a la Llorona de Xochimilco. Su lamento persiste en mi memoria, recordándome que hay cosas inexplicables en este mundo que desafían toda explicación lógica. La noche en la que la Llorona se cruzó en mi camino sigue siendo un capítulo oscuro de mi vida, un relato de horror que jamás podré olvidar. Pero díganme, ¿quién que viva o vivió cerca de los canales de Xochimilco no la ha escuchado? Gracias por escuchar mi relato. A veces, la realidad es más aterradora que la ficción. ¿Te atreves a desafiar tu miedo? Comparte este video con tus amigos y familiares si es que te ha gustado. Déjanos un comentario en la sección de abajo y cuéntanos tus propias historias de terror. Además, no olvides ver nuestro siguiente video. Yo soy César y esto es Enigma Mitológico. Hasta la próxima.